Buenísimo. José Ignacio, bienvenido al Corner Podcast. Gracias por venir, tenerte acá. Es Feliz un placer. Tremenda trayectoria en el sector eléctrico. Empezaste en Mainstream, en un puesto directivo. Después te fuiste gerente general de Acciona, empresa española, muy impulsando las renovables. Y hoy día, hace un par de años atrás, entraste como CEO de Colbún con solo 43 años. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo pasó? ¿Cómo terminaste ahí? Buena pregunta, hay que ver los que me eligieron para estar aquí en este tremendo honor. Pero yo diría que más que la cantidad de edad en términos absolutos, yo creo que lo importante es el kilometraje que uno tiene. Y podrán ser quizás 43 años de edad, pero experiencia en el sector y kilómetros recorridos son hartos. Sí. Yo partí en esto el último año de universidad, en esta aventura de las energías renovables, y por lo tanto tengo ya casi 25 años desarrollando proyectos de energías renovables, desarrollando la industria, trabajando los temas regulatorios. Así que me imagino que lo que habrán visto es eso, es muchos años de rodaje en toda la cadena de valor de un proyecto, desde los inicios, desde negociar la tierra, estando en las comunidades, hasta la ingeniería, la construcción, las aprobaciones, el permitting, la venta de la energía. Por lo tanto, no sé, soy viejo en la industria y espero seguir muchos años más también. Estoy muy contento acá y ha sido una tremenda oportunidad. Oye, ¿y cómo fue eso de que apareciste entre las 500 personas más influyentes de Latinoamérica? Nuevamente no lo sé. Tremendo honor. Yo creo que finalmente hay que ponerle un nombre a las cosas, pero yo creo que lo que Chile ha hecho en materia de transición energética, de incorporación de nuevas tecnologías, la verdad es que es admirado por todo el mundo. Así que asumo de que ese prestigio es un prestigio que en verdad es de toda la industria, de todos los que estamos detrás de esto, empujando, creciendo, desarrollando proyectos, demostrando que desde Chile uno puede ser referencia en materias tan importantes como transición energética, que es un tema global. Así que nada, que me hayan elegido a mí como una persona que represente eso, como una especie de embajador, me parece notable, pero claramente es el espaldarazo a todo lo que ha hecho Chile en esta materia, que es increíble. No, pero ciertamente igual ha sido en parte por los que apostaron primero. Yo creo que tú igual fuiste uno de los que apostó primero. O sea, Acera, fuiste presidente de Acera muchos años, apostaste por las renovables cuando para las grandes empresas todavía no era prioridad. Lo hiciste a través de otras empresas. Así que yo creo que 100% merecido. Así que felicitaciones igual por esta trayectoria. Y cuéntanos, en Colbún cumple 40 años. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el hito ahí significativo también en tu gestión en este tiempo? Yo creo que lo primero es que los actuales 40 son los 30. Colbún cumplirá 40, pero de energía, de actitud, de ganas de hacer cosas, de curiosidad. Nos parecemos de 30, quizás hasta de 20. Yo creo que hay una revitalización de la compañía tremenda. Mucha gente joven entrando, mucha gente joven también, y sobre todo mujeres entrando en cargos de liderazgo. Y eso la verdad es que ha dado una revitalización de la compañía y esa hambre por realmente seguir creciendo increíble. Y yo creo que también más que personificar cuál ha sido mi aporte en estos 40 años, es simplemente haberme sumado a una ola de una generación que ha ido de a poco a poco tomando posiciones de liderazgo en Colbún, el talento que hay en la gente es increíble. O sea, de verdad, cada día que pasa me doy cuenta de los extraordinarios hombres y mujeres que están tomando decisiones en la compañía, siempre con una mirada país, siempre con una mirada un poquito más transversal. Y simplemente yo lo que hice fue sumarme a eso y inyectarle toda la energía, las ganas, la pasión, el corazón que le ponemos en lo que hacemos y de alguna forma, tal como las cosas malas se contagian, las cosas buenas también, digamos. Y si uno se da cuenta que hay tierra fértil para ir sembrando una forma de trabajar, una actitud frente a los desafíos, positiva, propositiva, honesta, transversal, las cosas pasan. Y la verdad es que pasó así, tal cual. Sembramos con un aporte de un granito de arena o una gotita de agua, pero una tierra que está tan fértil que la verdad es que germinó solita. Y eso, tremendo mérito de todo lo que ha hecho Colbún en 40 años, de ir generando esa tierra fértil para poder sembrar. Yo creo que viste ahí en el punto en el que hay una revitalización como de la marca en general. ¿Tú crees que eso igual fue parte de la apuesta por alguien joven como tú? A ver, uno llega con su estilo nomás. Y yo creo que el estilo que de alguna forma la misma transición energética, las renovables, la nueva visión de la sociedad sobre el mundo eléctrico tiene,
es una visión que las energías, dada la importancia que tienen en la vida de todos, todo lo que tenemos acá alrededor de nosotros eléctrico, es tan importante que todos quieren de alguna forma informarse, participar de las decisiones y ver a las empresas eléctricas como un agente activo en la sociedad. Y esa ha sido la visión que yo tengo desde que partí en esto hace veintitantos años, y que claramente me parece que es el estilo que las compañías de este sector y de muchos otros sectores que también eran sectores muy técnicos, Exacto. que también se han tenido que abrir a la sociedad, de alguna forma le hemos tratado de impregnar en Colbún en todo lo que hacemos. No tenerle miedo a cometer errores, ser honesto al respecto, reconocerlos, corregirlos, enmendarlos, probar, innovar, equivocarse, probar de nuevo, abrirse a los territorios, abrirse a las comunidades, tener conversaciones difíciles y nuevamente, en ese terreno fértil, cuando uno propone este tipo de aproximación a los proyectos, a los problemas, a las negociaciones con los clientes, con las comunidades, con las autoridades, tú tienes gente tremendamente receptiva y equipos que entienden que esa es la forma de hacer negocios del futuro, del presente y del futuro. Exacto. Al igual como es el mismo proceso mental de entender que las tecnologías renovables ya no son solamente un aporte medioambiental, sino que son las tecnologías del presente y son las tecnologías del futuro. Y las compañías que no entiendan eso van muriendo, van quedando en el pasado. Y Colbún yo creo que venía en una trayectoria de ir de alguna forma adaptándose a eso y venía ya generando una inercia en torno a estos nuevos modelos de negocio, a estas nuevas formas de aproximar los proyectos. Y simplemente mi rol fue asegurarme de que ese momentum no se perdiera, de darle un poquito más quizás de velocidad a eso, y que la gente entendiera que somos una empresa chilena, local, que queremos Chile, que queremos hacer las cosas bien, no vamos a ser perfectos porque cometemos errores como todo el mundo. Y esa de alguna forma la marca, la imagen, el estilo que con mucho esfuerzo le hemos tratado de dar, y que gracias a Dios hemos tenido tremendamente buen feedback de nuestros clientes, de nuestras comunidades, de las autoridades, y nos sentimos muy orgullosos de ser un actor activo, propositivo, bien honesto en lo que hacemos, y que seguimos tratando de que nuestro sector y en particular el país siga creciendo. Yo creo que es muy difícil encontrar que alguien no quiera que Chile crezca hoy en día y retome esa senda de desarrollo que tuvimos durante varias décadas. No, exactamente. Y en ese mismo sentido, tú comentabas ahí que Colbún es una empresa chilena de capital chileno, principalmente, ¿no? ¿Qué diferencia un poco la gestión de las otras empresas que lideraste extranjeras con una empresa como Colbún, muy tradicional, muy chilena? ¿Hay algo en el ADN propio de la empresa que tú sientas que es distinto? Yo creo que principalmente la toma de decisiones. Muy entendiblemente las empresas internacionales que también están siempre velando por lo mejor para la compañía y por crecer y desarrollarse. Pero claramente Chile o cualquier país es una variable más en su toma de decisiones. Y a veces les es más difícil como adecuarse a las muy diversas y distintas realidades locales en cada país donde operan. Colbún está solamente en 2 países, que para algunos es un problema. Yo lo veo como una oportunidad de verdad, prefiero que estemos en pocos países, pero donde estemos de verdad tengamos un arraigo profundo donde estamos, un arraigo cultural, un arraigo de las personas con que trabajamos, un arraigo de los territorios donde operamos, y claramente la ventaja de ser locales te da eso, de que tú puedes realmente permear esa sintonía, esa cercanía de lo que estás haciendo, que también es algo que en Perú hemos tratado de hacer con mucha dedicación. Creemos que se ha logrado. Siempre, la verdad es que uno trata y siempre hay más y más y más, pero eso es lo bonito de esto. Creo que la interrelación que se da de una compañía, que es una compañía esencialmente regional de territorio. Nosotros no tenemos prácticamente ninguna operación en la región metropolitana. Bueno, te llama a desafiarte todos los días porque los territorios son dinámicos, los territorios van cambiando, los desafíos, los problemas van cambiando. Y yo creo que es nuestra obligación y responsabilidad adaptarnos a esa realidad, más que simplemente sentarte y decir, yo estoy aquí, de aquí no me muevo. Claro, es como una empresa nacional, pero multirregional, de cierta forma. Me gusta ese concepto. Somos una empresa multirregional, sí. Me gusta. Sí. Oye, y la renovable, cuando tú empezaste, era una apuesta riesgosa, más. Colbún en ese minuto estaba estudiando proyectos, pero todavía no había construido ninguno. Muchas de las grandes tampoco, todavía estaban mirando si las tecnologías van a bajar de precio, si es una apuesta segura o no. ¿En qué minuto crees tú que cambió el paradigma a decir, ok, este es el futuro? ¿Cuándo crees tú que pasó ese clic en la industria? ¿En la industria o en Colbún? En la industria primero. En la industria. Pucha, yo creo que hubo un antes y un después con la licitación de clientes regulado 2015. Las primeras licitaciones, cuando se prepararon las bases en las cuales como Acera además participamos muchísimo, nos preguntaron mucho, bueno, ¿cómo podemos incorporar estas renovables? Acuérdate que había una ley vigente,
que claramente el mundo de los contratos privados no se iba a cumplir. Había mucha resistencia al cambio de que el mundo libre contratara proyectos en base a energías renovables. Entonces, básicamente el Estado dijo, bueno, vamos a aprovechar los mecanismos de licitación de distribuidoras para por ahí promover las energías renovables, Exacto. pero mecanismos competitivos. Claro. No vamos a entrar a feed-in tariff. En Acera queríamos feed-in tariff, no se logró feed-in tariff, o queríamos algún mecanismo como los PTC, ¿cierto? Alguna exención tributaria por el lado de los impuestos, tampoco se pudo. Y bueno, finalmente se optó, acertadamente a mi juicio, por mecanismos competitivos, agnósticos tecnológicamente, pero cuyos... El diablo está en los detalles, pero que los detalles de la licitación fueran un guiño para que las empresas renovables pudieran participar. Okay. Y déjame serte honesto, o sea, ahí las evaluaciones que contrató el coordinador, la CNE, el ministerio, las mismas empresas que estábamos dando vuelta en esto, estábamos un poquito escépticos. O sea, no había ningún país en el mundo en ese momento que tuviera un crecimiento relevante de energías renovables, salvo excepciones como por ejemplo Uruguay, que fue un campeón en la eólica en su momento, algunas cosas en Brasil, pero era muy poco. Pero bueno, probar un mecanismo competitivo sin mucha certeza de que hubiesen experiencias comparadas en el mundo exitosas, era una apuesta. Los bloques horarios más pequeños, hacerlo por bloque ABC, 5 años de plazo de entrega a suministro, bajar un poquito las boletas de garantía, varios detalles. Y bueno, y se lanzó la licitación. Y todos a la espera que iba a pasar. Y el resultado está a la vista. O sea, las 3 o 4 licitaciones que hicieron de clientes regulados en ese año y los próximos, o sea, fue un masazo, un balde de agua fría en el sector, Sí. tanto para los que quedaron fuera, dentro Exacto. de los cuales Colbún perdió esas licitaciones de forma importante. Y Lo grande en general. Los grandes en general, sí, efectivamente. Y también ese mismo balde para las empresas renovables que fueron adjudicadas mayoritariamente, de las cuales todas, ok, uno anticipaba que iba a ganar de repente algo, te iban a dejar alguna adjudicación marginal, y de repente te viste que te adjudicaron tremendos bloques de energía y que esta cosa era en serio. O sea, era como ya pasaste del PowerPoint y ahora hay que hacer Power Plants. Claro. Y eso le puso una presión a la industria que en 5 años había que instalar un parque generador enorme de varios miles de megas para suministrar esos contratos, proceso que duró hasta inicios de los 2020 y tanto, o sea, 21, 22, 23, todavía habían proyectos que se estaban desarrollando para suministrar los contratos adjudicados 5 años antes, en algunos casos exitosos, en otros casos con dificultades, las conocemos, contratos que no supieron suministrar, Exacto. bueno, pero inicialmente el fósforo que encendió, digamos, eso fueron esas licitaciones, y de ahí el mundo privado, el mundo libre también se sumó, vio que los precios que se adjudicaron eran competitivos y bueno, dijo, yo también quiero. Entonces yo diría que el poder demostrar que en procesos competitivos las energías renovables podían competir y ganar suministros eléctricos, y que el tema medioambiental fuera casi como un accesorio, Exacto. pero que lo primordial fuera Competitividad real. fue el game changer. Sí. No, Fue el ciertamente. game changer. Y bueno, y en eso estamos, y eso no paró nunca más. O sea, Mm. yo me acuerdo en Acera, en las primeras comidas que hacíamos con socios y los encuentros anuales de Acera, que ahora llenan el Metropolitan con 1000 personas. En los principios éramos un restaurante, una terracita, 20 personas ahí. Y claro, nos soñaba, ¿cuándo será el día que tengamos 1000 megas instalados en la matriz, digamos? 1000 megas era como una cosa, 1000 megas. Lejana. Una locura, y Claro. ahora hay 20.000. Sí, O sea, sí. entonces sí, la verdad es que el tema creció de una forma increíble, la verdad. Mira. Con todos los desafíos y problemas que eso también significa. Sí, claro. Buen hito. ¿Y tú crees qué pasó en esa apuesta que los grandes quedaron fuera? ¿Qué crees que calcularon mal? A ver, Apetito a yo no sé si riesgo. la frase es calcular mal. O sea, cuando tú tienes un sistema que ha funcionado con cierta lógica y cierta dinámica, para esos entonces completamente equilibrada. O sea, clientes, proveedores, institucionalidad, funcionaba equilibrada. O sea, habíamos tenido problemas como la crisis del gas, ¿cierto? O alguna sequía muy importante. Pero el sistema eléctrico chileno es un sistema bastante reconocido en el mundo, bastante robusto, moderno. Esto no se generó por un gran problema. Esto se generó porque yo diría que las empresas tradicionales en ese momento eran empresas que veían que su modelo de negocio estaba funcionando, estaba sostenido. Yo tampoco hubiese pensado por qué tenemos que ahora hacer un cambio tan radical, digamos, en nuestras matrices, digamos. El tema medioambiental sí era un tema, pero no sé, yo creo que la Colbún y el resto de las compañías que estaban en ese entonces
proyectábamos que acá debía haber una cierta modulación, ¿cierto? Con una cierta cadencia. Pero la verdad es que la historia nos demuestra que cuando pasan ciertas cosas pivotales, tecnológicas o de mercado, el cambio siempre es mucho más rápido de lo que uno cree. Okay. O sea, la irrupción de los smartphones. Bueno, uno puede buscar un montón de ejemplos donde las compañías incumbentes saben que eso viene, pero tampoco es tan fácil ajustar. Tú tienes contratos, tienes compromisos, hay contratos de operación y mantenimiento. O sea, hay una serie de cosas. Es como que el governance hiciera un poco más... Sí, y tremenda lección también. O sea, nos obligó en Colbún a tener que todo ese proceso acelerarlo, porque ya era materia de supervivencia. Primero es materia de cambio, actualización, de modernización tecnológica. De repente te empieza a pillar la máquina y llega un punto que, oye, o adaptamos o nos vamos al desfiladero. Sí. Y nos pegó el shock y Colbún se adaptó. Sí. Yo por ahí conversaba con una de estas empresas grandes hace años atrás y claro, y lo que ellos decían era, el problema que tenemos nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de un parque solar en ese tiempo, es que el estándar que tiene esta empresa para construir un parque o construir una planta es alto. Entonces yo, primero, cerco perímetro con un cierto nivel, asfalto todo lo que tengo que asfaltar, o sea, como que el mínimo con el que estoy dispuesto a construir de estándar es alto, lo que hace que a mí hacer un parque solar es poco competitivo con alguien que no tiene todas esas restricciones como para armar un parque solar, por ejemplo, cuando recién empezaron. Entonces, como que la visión era, nos cuesta ser competitivos en ese minuto, de acuerdo a los estándares propios y los tamaños, las escalas que tenían ese tipo de proyectos versus el modelo de negocio que había, que eran grandes centrales, grande infraestructura, grandes plantas de generación termoeléctrica, que sí los necesitan como parte del core. No sé si tú compartes esa visión. ¿La honesta? Sí. Bullshit. Ya. O sea, tú ves que es una excusa nomás. Totalmente. Ya. Uno puede hacer un listado de qué cosas ciertas empresas tienen de ventaja respecto a las otras y puede hacer un listado igual de largo de cuáles tienen desventaja. Ok. Yo no... ¿Tú crees que simplemente no estuvo el apetito de apostar nomás? Es que no es eso. Yo creo que, insisto, esto es ponerse en el pasado. Aquellas empresas que escudaron su falta de competitividad porque las nuevas entrantes construían más barato. Okay. O sea, por otro lado, eran empresas establecidas, con matrices diversificadas, con acceso a financiamiento más barato. O sea, yo creo que simplemente, insisto, o sea, tenían cosas... no es tan fácil entender las dinámicas y las disrupciones tecnológicas. Porque esto no es culpa ni de ninguna empresa. O sea, uno podría decir, oye, ¿cuántas disrupciones tecnológicas grandes empresas multinacionales en otras industrias no han sido capaces de mirar? Sí. Yo creo que todos los meses hay algunas, o sea, o todos los años. No tienes por qué culpar a esa empresa. Insisto, yo creo que esa para mí es una excusa. Siempre uno tiene que ser capaz de identificar tus fortalezas, tus elementos que te hacen diferenciable y que Colbún tiene muchísimos, ya los comentaremos. Y también poder reconocer y entender dónde están tus debilidades, digamos. Y la otra empresa tendrá otra, digamos. La gracia es que cada compañía tenga la tranquilidad que puede desplegar esa fortaleza y puede defenderse frente a sus debilidades de forma competitiva, de forma sana, en un mercado sano, en un mercado transparente para todos. Y ahí en la cancha se ven los gallos, digamos. O sea, hay que jugar el juego nomás. Estoy contigo. Me parece que uno está siempre llorando, no, es que yo... Mira, nosotros perdemos un montón de contratos, hay proyectos que mueren, otros que nacen, estamos en un ambiente súper dinámico. Y yo les digo a los equipos, calma, confiamos en nuestras habilidades, confiamos en nuestros talentos, hagamos las cosas bien, entendamos dónde están nuestros puntos débiles y trabajémoslos, pero no lo usemos como excusa. Y perderemos uno y ganaremos otro, y así es la vida. Entonces, bien, me gusta. Esa es la forma para mí de enfrentar el trabajo. Y en esa misma búsqueda, nos encontramos que el punto de ignición fue esa licitación del 2015, que ya con los resultados, la cantidad de adjudicaciones renovables fue enorme, boom. ¿Dónde crees? Fue más con eso, fue cuando al auto deportivo le ponís como launch control. Ok. El nitro. El nitro, le pusiste el nitro. Le pusiste el nitro. Y después que pasa eso, mirando hoy día hacia atrás, ¿qué crees tú que hubiese hecho diferente? Si pudiese hablar contigo mismo para atrás, mandarte un mensajito en papel, ¿qué consejo te hubieses dado en ese minuto de las decisiones que se hicieron, de las cosas, como advertir, ojo, cuidado acá, cuidado allá? Partiendo de la base
de la respuesta anterior de que no me gusta mirar al pasado, porque, insisto, es llorar sobre leche derramada nomás, y a mí no me gusta excusarme de nada. Entonces, todo lo que te diga, que tenga la consideración de que el pasado ya está, Obvio. el pasado pisado, no sé cuál es la frase que sea, pero igual creo que uno tiene que aprender, digamos. ¿Y qué cosas aprendí en este proceso? Yo creo que una cosa bien profunda, y que hoy en día también puede sonar como bien cliché, pero de verdad la creo profundamente. Lo primero es que ser sostenible en tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en la empresa, tiene que ser una sostenibilidad bien entendida de lo que significa ser la sostenibilidad. Ok. Y no es solamente el medio ambiente, es un todo. Ok. ¿Ah? El mundo y nuestras vidas gira en torno a muchas más cosas que solamente la sostenibilidad ambiental. Está la sostenibilidad económica, y no hay que decirlo abiertamente. Las empresas estamos para hacer un buen negocio de lo que hacemos, digamos. Sí. De forma responsable, de forma sana, pero estamos para hacer un buen negocio. La sostenibilidad en tus relaciones humanas. La sostenibilidad, sin duda, con tu entorno medioambiental. Y esa mirada como un poquito más de la sabiduría y la experiencia que la misma vida y los mismos errores te van dando, yo creo que es una cosa bien importante. Uno tiende siempre como a irte a lo que te tienta más de forma natural, por tu vida, por tu vida, por tu historia. Y yo vengo del mundo más medioambiental, pero claramente la vuelta me fue dando lecciones, Ok. más duras que otras, que en realidad tienes que encontrar tu equilibrio. Todos tenemos un equilibrio en esta araña, digamos, donde está la sostenibilidad con todas sus dimensiones. Bueno, ¿dónde me pongo yo? Si me cargo mucho a un lado, voy a descuidar las otras, digamos. Y creo que igual el sector eléctrico aprendió de que esta carrera vertiginosa de incorporar energía renovable sin muchas consideraciones de las otras variables que requiere un sistema eléctrico para que realmente traiga beneficios para los clientes. Claro. Estabilidad, seguridad. No es solamente lo ambiental. Y que no se entienda que uno quiere como priorizar otra cosa. priorizar otra cosa. Es un equilibrio. Sí, ¿Ah? Es como el tema de la permisología. No porque uno quiera tener un sistema de evaluación mejor, más rápido, significa bajar los estándares. Sí. ¿Entiendes? Entonces, no es porque yo quiera mirar la sostenibilidad desde un punto de vista también económico, de seguridad del sistema, etcétera, quiera relajar la variable ambiental, ¿te fijas? Sí. Que no se subentienda eso. Estoy contigo. Y eso hay que asentarlo bien, y eso permea a las decisiones que tú tomas en los negocios, a las acciones que se toman a nivel de la regulación. Yo creo que Colbún es una empresa que de verdad hace sus mejores esfuerzos por promover una sostenibilidad en todas sus dimensiones. ¿Importa el medio ambiente? Sin duda. Pero no porque me importa el medio ambiente voy a descuidar las otras variables. Tenemos que ser capaces de trabajarlas todas en paralelo. Y pucha, yo creo que las lecciones que ha vivido el país y muchas empresas al respecto sobre este tema en particular han sido bastante duras. Otras muy positivas, pero muchas han sido complicadas, muchas de las cuales nos llevan a los desafíos y los problemas que hoy en día estamos enfrentando como sistema eléctrico. Y creo que un punto ahí, como quizás muy por otro lado, pero el tema del costo energético al final no es solo el costo de generar un megavatio hora. O sea, tiene que ver con hoy día, no sé, las facturas que pagan los clientes a nivel de distribución. Tú veis que el 40-50% de energía y el 50% son cargo de distribución, el cargo a las PMGD, de la precio estabilizado, diferentes cosas, que son parte de todas las, como del ecosistema de precios para hacer que el sistema funcione. Y es parte un poco de la crítica que tiene la gente que dice, oye, tenemos energía barata, generamos con sol, generamos, pero todavía sigo pagando carísimo en mi casa. Y algo que incluso nos comentan mucho en nuestro reel, por ahí que de repente, claro, aparecen diciendo, oye, tenemos la mayor energía solar del mundo, el mejor potencial, pero al final en la boleta que pago en mi casa sigue siendo carísimo. Y quizás también eso es parte de esa mirada más conjunta de que está bien, hay que aportar energías renovables, pero hay que tener una mirada en tema de seguridad del sistema, de cómo funcionamos, cómo integramos. Todo. Paso el dato que Coenergy es una de las empresas que mejor resuelve la información y la accesibilidad a esas preguntas que hacen los clientes. Así que ya los invito a que utilicen y prueben los sistemas de Coenergy, porque son espectaculares, súper amigables, intuitivos, la interfaz gráfica muy, muy fácil de entender, así que gracias, José. Es un lío entenderlo, así que se agradece es un dolor de cabeza. que estén. Sí. Dicho eso, de ahí va a pasar el billetito por la espalda. Precios, consumidores. Yo creo que ha sido una de las variables que quizás también a la pregunta anterior, de alguna forma en esta carrera por la transición, nos detuvimos pocas veces a pensar qué pensaban nuestros clientes de esta transición.
y que estaban dispuestos a asumir los costos que iba a significar esta transición. Y yo creo que la forma más fácil de explicarlo, y ojalá que la audiencia sea lo más variopinto que hay, que efectivamente si uno habla con los expertos de energía uno entiende que finalmente el precio de la energía es la sumatoria de un montón de cargos y que en realidad la bajada de precio tiene mucho que ver con cuándo van venciendo los contratos antiguos y se van reemplazando por nuevos. Yo creo que eso, nuevamente, dejemos a los expertos, pero si uno hace una economía más doméstica, y yo siempre trato de llevar los ejemplos del sector a lo que uno hace en la casa. Y yo lo primero que le pregunto, no sé, cuando realmente me ha tocado dar clases de magíster de energía en algunas universidades que me invitan a dar una clase, les pregunto a los conspicuos oyentes, sobre todo si es un curso de energía renovable, qué sé yo, ¿cuánta gente de los que están presentes han decidido cambiar su autocombustión por un auto eléctrico? ¿O cuántos han decidido reemplazar el suministro eléctrico de su casa por autogeneración y con batería y con bomba a calor, etcétera? Y de verdad la cantidad de gente que levanta la mano es poquísima. Entonces yo siempre pregunto si la gente que es más ávida de la transición energética, más ávida de la descarbonización, más ávida de la sostenibilidad ambiental, etcétera, no ha decidido conscientemente, con su propio bolsillo, cambiarse a auto eléctrico, o poner panel fotovoltaico, o poner panel termosolar, o poner bombas de calor, es porque hicieron su economía doméstica, hicieron los números, ¿cierto? Y no les dio. Y van a hacer el cambio cuando les sea sensato hacerlo. Sí. Ellos están siendo responsables con su propia transición energética. Ellos sabrán mejor que cualquiera de nosotros cuándo me puedo endeudar para cambiar el auto. Exacto. O ver el tema de los paneles. Van a ser sus variables. Es exactamente lo mismo para una empresa y es exactamente lo mismo para un país. En Colbún lo que hemos tratado de entregarle a nuestros stakeholders es la mayor cantidad de información posible y lo más objetiva posible para que sus decisiones de transición energética sean responsables. Yo no saco nada con obligar a que la gente cambie el auto eléctrico, ponga paneles solares, ponga una batería en su casa. Si no le conviene, ¿cierto? obvio. Si es que producto de hacer eso, va a tener que quizás endeudarse más, va a tener que dejar de consumir otros bienes y servicios prioritarios, la razón que sea. Entonces, llevado eso a la realidad de los precios, la transición energética tiene un costo y ese costo es importante. O sea, esta transición energética se ha hecho con billions de inversiones que tienen que tener un retorno. Con billions de inversiones que tienen que tener las redes para adaptarse a esta nueva realidad. Y eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. Digamos, no. Los parques solares y los parques eólicos no crecen del suelo. Digamos. No, exactamente. Entonces, quizás en su momento, si bien la gracia es que tú estás transformando una matriz cuyo principal costo era el costo del combustible y el costo variable, a una matriz cuyo principal costo va a ser el costo fijo de pagar la infraestructura porque luego operarla muy barato, ¿cierto? Y ese cambio que está todavía en proceso, y está en proceso desde el punto de vista de cómo la normativa se adapta a esta nueva realidad, obviamente tiene que tener una lógica económica que permita que de alguna forma se vayan traspasando. El usuario final se beneficie la mayor cantidad posible de poder tener un costo total lo más bajo posible. Exacto. Pero que eso tampoco vaya en desmedro de que aquellos que hicieron esa inversión, grandes, pequeños, medianos, no vean un retorno razonable, sensato, justo a ese tremendo esfuerzo que están haciendo, digamos. Sí. Que hayan señales de precio acorde a los aportes que hace cada gente. Y yo creo que, volviendo al tema de los equilibrios, yo creo que todavía no hemos encontrado una regulación y una adaptación contractual que refleje bien ese justo equilibrio. Okay. Claramente un mercado marginalista, cuando gran parte de las centrales marginan cero, la lógica dice que no hace mucho sentido. Pero la pregunta es, bueno, ¿y lo reemplazo por qué? Que todo sea un pago por potencia, que solamente remunero el CAPEX, y que todos estemos pagando una potencia, o sea, no sé. Lo lindo es que nadie lo ha resuelto bien todavía. Sí, yo creo que justo iba a eso mi pregunta. Se está cuestionando harto este modelo marginalista que funcionaba muy bien en plantas que operaban 24/7 con gas, con diésel, con la hidroeléctrica o lo que sea, ¿no? Tenía mucho más sentido cómo funcionara. Y cuando llegan a estas energías renovables de alto CAPEX, pero un OPEX PAC cero, básicamente. Casi cero. Hay gente en todas las plantas trabajando que vive eso, así que no es cero, pero es bajo. Un OPEX... y es cierto, no es volátil, que eso es otra cosa que se habla bien poco. Solamente un ejemplo para terminar el punto que te iba a decir. Nos ha costado dar a entender a los consumidores un par de elementos importantes. Primero, yo sé que la alza de tarifa fue terriblemente dolorosa.
pero no olvidemos que el alza de tarifa que hubo los últimos 12 meses, 80%, 70%, cierto, escalonadamente, no fue producto de que los proyectos fueran más caros, fue producto de que la tarifa se congeló por 5 años, Sí, no, que claro. han sido 5 años con los periodos de más inflación que hemos tenido en el país en décadas. ¿Ah? La electricidad no subió un peso en 5 años, cuando la carne, el aceite, el pan, el transporte subía, El arriendo, todo. el arriendo, o sea, la vida se puso muchísimo más cara. Sí. Y que eso incluyó la electricidad. Y claro, era distinto que te lo subieran todos los meses con Sí. el IPC, ¿cierto? Se Durante nota 5 menos. años, Claro. pero si uno mira todo, o sea, la vida está en Chile carísima. No, en el mundo. que la inflación es una locura. Es una O sea, locura. son Entonces, 35% Entonces, en un par de años. insisto, eso fue un tema político Sí. que se decidió congelar. Eso es una cosa. Segundo, a pesar de eso, fíjate lo resiliente que ha sido el sistema de precios de energía en Chile con todas las crisis globales. O sea, cerraron el Estrecho de Hormuz y la energía en muchos países se fue a las nubes, porque era muy dependiente de petróleo y otros combustibles. Mira lo que pasó en Chile. Sí. Increíble. Nada. Sí. Impresionante. Entonces, de verdad... Y no solo eso, o sea, los precios que se cerraban contratos a 3, 4 años para los clientes libres, no cambiaron. Cambiaron, incluso Tú- bajaron. Es tu negocio, digamos. Sí, Tú sí. digas, entonces, Sí, impresionante. entonces, igual ya tenemos varias señales de los beneficios que significa tener una matriz independiente de las volatilidades del resto del mundo. Y eso, pucha que vale. Si lo que nosotros hablamos con muchos clientes que nos reclaman por el tema justamente de los cargos sistémicos y que no saben todo lo que hablamos. Los clientes quieren certidumbre. Sí. Quieren saber cuánto les va a costar el precio de la energía Exacto. para los próximos años. Exacto. Independientemente del valor absoluto. Obviamente Sí. quieren que sea un valor absoluto Competitivo. Sí. pero quieren que sea lo más cierto posible. Completamente. Y Chile está logrando tener una matriz eléctrica tremendamente resiliente desde el punto de vista de su distribución geográfica, de cómo Sí. tenemos, pero también de los precios. Sí. Estamos cada día más exentos de los vaivenes internacionales de los precios de los combustibles. No, estoy contigo. Y eso es maravilloso, pero cuesta mucho como asentar lo que se entienda eso. Sí, pero yo creo que comparto contigo. Yo creo que en la parte energética, de generación de energía, es así. Pero el problema que tienen los clientes hoy día es que le llegan reliquidaciones de peajes por 40 palos, un cliente que paga 10 palos mensuales, que le llega. Entonces, el resto de los cargos creo que todavía no son óptimos en términos de cómo se calculan, cómo se tarifican o cómo se Sí, hacen. ahí está el otro punto que hemos trabajado con Colbún harto, que ojalá que se haga, que también se requiere, al igual como estamos modernizando las tecnologías que conforman nuestra matriz, tenemos que también modernizar y actualizar la institucionalidad que nos gobierna. Porque efectivamente a nosotros también nos pasa, nos llegan reliquiaciones de 2023, de 2022. Sí, exacto. O sea, ¿cómo yo voy a poder predecir mis flujos para el próximo año? Y, si es que no sé y el miedo es de la nada. Tú puedes quebrar una empresa pequeña con una No, reliquidación eso de es ese brutal. tamaño. Y eso también está recogido, yo creo, por el gobierno de que tenemos que ponernos al día con todos los tiempos de los trámites y ahí la tecnología, la inteligencia artificial. Exacto. Hay una modernización pendiente, Sí, creo. efectivamente, Digital, claro. digitalizar más esa parte. Totalmente. Ahí, bueno, ustedes podrían proponer algo, digamos. Estamos trabajando en eso. Pero claramente, sí. Yo creo que también parte de la certidumbre de lo que tú vas a pagar a futuro está dada porque no te vengan con sorpresas 2 o 3 años después. Tal cual. Porque eso es impredecible. Sí. Sí, claro, ese es el dolor que tienen, como tú decías, el dolor, si ya sé que tengo que pagar eso, me planifico para pagarlo, calculo los precios a los que vendo teniendo en consideración también ese Todo. costo, pero si no tengo eso en visión de acá 1 o 2 años, tengo ese problema. ¿Sí? Sí. Absolutamente. Oye, volviendo a Colbún, ¿cuándo empezó Colbún a invertir en energía renovable? ¿Podrías contarnos así como algunos hitos, algunos proyectos que hicieron? ¿Cuándo fue el cambio internamente? Tú decías, venía esto ya ebulliendo, pero en algún minuto empezaron ustedes con todo. Colbún partió apostando por energía renovable desde el día que nació, Ok. en 1986. Ah, claro, las centrales hidroeléctricas. Estoy contigo. Somos una empresa de energía renovable. Sí, sí. Por más que traten de algunos tildarnos que tenemos fósiles, qué sé yo, tenemos fósiles a mucha honra, Sí. porque muchas empresas compran durante muchas horas al día y al año energía del sistema que proviene de nuestras centrales fósiles, digamos, que le dan soporte al sistema en momentos críticos, como por ejemplo que estamos viendo ahora, donde hay poca agua, hay poco viento y hay poco sol, y están las plantas térmicas funcionando a toda su capacidad. Así es la vida. Es parte de la transición energética responsable. Exacto. Alguien tiene que hacer la pega
que otros no quieren hacer. Y esas plantas son principalmente gas natural, ¿no? Claro, nosotros partimos con una historia hidroeléctrica que a la fecha, a pesar de que hemos incorporado todas estas tecnologías, dependiendo del año obviamente hidrológico, sigue siendo más del 50% de nuestra producción. Okay. O sea, entre 5 a 7 teras de energía al año provienen de nuestras plantas hidroeléctricas. Mira. Que a mucha honra las hemos ido actualizando, modernizando, digitalizando. Son plantas que hoy en día funcionan mejor que el día que partieron. Y el resto de la producción tenemos ciclos combinados, también son muy importantes. Tenemos algunos ciclos abiertos, Okay. que también prestan mucha flexibilidad. Hoy en día nuestros ciclos abiertos están ciclando 4 veces al día de repente. Mira. Y una planta de carbón en Coronel, Okay. que es la única generación térmica de base que hay en el centro sur de Chile. Okay. Y que también hoy en día está prestando un servicio esencial al suministro estable y seguro en la zona centro-sur. Entonces, bueno, insisto, es el rol que nos toca jugar. Estamos en Chile, no queremos que en Chile se corte la luz. Tuvimos un apagón que ya sabemos las consecuencias que eso tiene. Y por lo tanto seguiremos operando todo nuestro parque, incluido el térmico y obviamente el hidráulico y las renovables, con el mayor cuidado, insisto, por el mayor cuidado de que la electricidad llegue a los consumidores, llegue a los hogares, llegue a los clientes de forma segura y de forma sostenible y competitiva. Y ese mix vuelve a ser el tema del equilibrio. ¿Cuál es el mejor equilibrio al menor costo posible, a las menores emisiones posibles? Bueno, nuestra compañía es, ese equilibrio en realidad te lo da tu cliente. El cliente es el que tiene que mandar qué es lo que necesitan ellos para hacer mejor su producto, su servicio, su consumo, poder seguir exportando, poder seguir creciendo, poder haciendo inversiones, sobre todo en tiempos donde la competitividad y productividad de Chile está en cuestionamiento. Nos ha costado que nuestras industrias sigan creciendo y desarrollándose, salvo la minería. Sí. Pero el resto, que les ha hecho ser hecho difícil. Nosotros queremos ayudarlos a que ellos crezcan. No, ciertamente. Yo creo que incluso hay zonas de Chile que siguen no estando abastecidas y con desacoples. Por ejemplo, la zona de Temuco hacia el sur, yo creo que ha sufrido mucho por estos temas. Y claro, el hecho de estar desarrollando proyectos en diferentes regiones, de diferentes tecnologías, es una necesidad. Porque si no termina siendo carísimo o de repente incluso apagones, inestabilidad del sistema. Es un buen punto. Y desafortunadamente no todo se puede resolver con líneas de transmisión. O sea, tú bien lo dijiste. Yo creo que tenemos que ser capaces de tener un suministro lo más local posible, lo más diversificado, lo más seguro, al bien de los clientes finalmente. Insisto, con la enorme capacidad que tenemos hoy en día instalada en nuestro país, seguimos teniendo, como tú bien dices, zonas que siguen pagando precios caros, que se siguen yendo a diésel en ciertas horas, que siguen teniendo... No las quieren atender. La Comisión Nacional de Energía sigue de repente emitiendo informes donde declara ciertas zonas con peligro de racionamiento, la zona del Gran Concepción, la zona del sur. Entonces, no está terminada la transición. Esto tiene que seguir avanzando. Y ahí estaremos tratando de proponer soluciones que funcionen bien y que sean eficientes. Me gusta. Internacionalización de Colbún. El 2015 compraron Fénix en Perú, ¿no? Sí, 2015. 2015. Junto con un fondo, creo que en ese después adquirieron el 100%. Abu Dhabi Investment Authority. Okay. Sí, ¿Y en qué año tomaron el 100% de eso? El año pasado. El año pasado. Sí, ahí consolidamos el 100% de la propiedad. Uno podría ver de afuera que una empresa del tamaño Colbún, con la caja que tenía Colbún para invertir en ese tiempo, se internacionalizó tarde. ¿Tú crees que eso es así? ¿Se demoraron un poquito? Porque hubieron muchas que aprovecharon irse a Colombia, irse a Perú antes. Yo sé que no estabas, que de repente... Oye, la internacionalización. A ver, mira, Colbún es una compañía que avanza con pies de plomo. ¿Y eso qué significa? Que primero... nos tomamos muy en serio la llegada a algún país nuevo y una vez que se toma, hace una apuesta por 50 años o más. Y en ese camino, que venimos explorando hace mucho tiempo, lo de Perú fue lo primero, pero hemos mirado, la verdad es que todo el mundo para ver dónde seguir creciendo. Yo diría que nos pasan un par de cosas que nos hacen reflexionar siempre respecto a la decisión final de avanzar. Primero, las oportunidades que ha tenido Chile y que ha tenido Perú en estos últimos 10 años siguen siendo extraordinarias. Y claramente hay una mirada de, primero, un compromiso con donde ya estás. Y si tú ves que la minería está creciendo en Chile y en Perú, si tú ves que las plantas desaladoras se están instalando, que nos parece... que lo primero es ver, bueno, qué podemos hacer aquí para seguir contribuyendo al crecimiento del país en Chile y en Perú. Eso es lo primero. Segundo, cuando uno ve oportunidades de crecimiento comparable y uno empieza a entender la regulación de cada país, los desafíos ambientales o de obtención de permisos o de los clientes, tampoco es que existan tantos países que de alguna forma empiecen a chequear
todas las características que nos permitan darnos la mayor certidumbre posible de que Colbún pueda ser competitivo en esos mercados. Claro. Colbún es una empresa eléctrica, o nos definimos como una empresa eléctrica boutique, donde básicamente nuestro core ha sido ser capaces de poder resolver los requerimientos energéticos de grandes clientes industriales con grandes proyectos energéticos. Okay. Y por eso construimos Horizonte, la planta más grande de Chile, la segunda más grande de Latinoamérica. Estamos construyendo hoy día 500 megas, 4 horas en 2 sistemas de batería de gran escala. Tratamos de hacer cosas grandes correspondientes a los tipos de desafíos que nosotros enfrentamos. Entonces yo te pregunto, bueno, ¿dónde existen ese tipo de clientes? No existen clientes industriales de gran escala haciendo megaproyectos que hagan tipos de contrato PPA de largo plazo. O sea, ya inmediatamente eliminas muchos países. Piensa que países como España está recién migrando a un sistema de contratos de largo plazo, dolarizados, con CPI, con no sé qué, con no sé qué, no sé qué. Entonces, ya ahí te filtra mucho. Después, países que tengan los cambios regulatorios necesarios mínimos para hacer esa transición de forma competitiva, que uno no se base nuevamente en feed-in tariffs o cosas así, porque todavía quedan muchos países que tienen regulaciones un poquito más, regulaciones de Estado, digamos, para promover. Pero a nosotros nos gusta desenvolver un mercado competitivo. Porque finalmente la regulación, si es que está subsidiada, se termina acabando. Sí. O sea, mira a Argentina lo que le ha costado salir todos los subsidios que tenían toda la industria y ha sido pero un dolor. Chile, gracias a Dios, todavía sigue siendo un mercado competitivo, Perú sigue siendo un mercado competitivo, entonces también mercados que sean competitivos, que tengan reglas claras, que te permitan jugar y demostrar tu talento en la cancha, lo que hablaba al principio, y que no puedas hacer tu rentabilidad en base a subsidios. Ya otro descreme más, y así empiezas a descremar, le vas poniendo varias capas, y bueno, y te quedan un puñado de países, ¿no? Sí. Y ese es el puñado de países que hemos estado explorando. Y bueno, y tomaremos la decisión en su momento de entrar de forma decidida, pero con el tiempo y la templanza de que estamos tomando una buena decisión. Seguimos siendo una compañía grande para Chile, pero pequeña para el mundo eléctrico. Y por lo tanto, para nosotros entrar a un país y equivocarnos puede ser una apuesta que nos puede costar tremendamente caro. Y miramos otras empresas que efectivamente en pocos años están en 20 países, qué sé yo. Bueno, esa es su estrategia. En algunos casos les funciona, en otras cosas no tanto. No voy a poner nosotros a jugar qué es lo que hagan los otros, pero nosotros por lo menos lo vamos a hacer con templanza, con dedicación, siguiendo a nuestros clientes y estando seguros que la apuesta va a ser de largo plazo, de forma decidida, en escala, y hasta que eso no esté, bueno. Eso yo creo que cuando me dijiste nosotros apostamos a un país a 50 años, claro, es una restricción enorme, porque tú vas a hacer algo con la idea de quedarte ahí. En cambio, 100%. es más fácil crecer No somos afuera, fondo. claro, que cuando va un developer, toma un proyecto, lo desarrolla, financia y vende porque su modelo de negocio es distinto. Es decir, yo quiero estar ahí para hacer un margen y chao, me voy, le vendo a otro. Versus que quizás eso hace más ágil ese proceso y también apuestan más al riesgo en cantidad, porque unos resultan, otros no. Exacto. Versus decir, oye, yo me meto a un país porque me quiero meter en serio, quiero ser un player, quiero crecer, quiero quedarme 50 años. Yo creo que eso marca una diferencia muy importante a la hora de tomar una decisión, ¿no? Sin duda, o sea, porque esa decisión ex ante te permite tomar decisiones muy distintas. O sea, el compromiso que yo puedo tener con un cliente o con una comunidad de hacer proyectos en conjunto, de tomar un contrato, yo voy a ser capaz de dar la cara por todo ese periodo sin duda alguna y me puedo comprometer a eso. Y podemos hacer acciones conjuntas con ese cliente, con esa comunidad, acciones a 10, 20, 30 años sin problema. Entonces sí, yo tengo que ver dónde da una regulación estable por ese periodo. Efectivamente, otros modelos de negocio dicen, oye, hay una licitación, se genera una oportunidad que puede durar un par de años, entro, desarrollo, construyo, salgo. Súper válido. No va a ser lo que nosotros vamos a hacer. Y eso lo hemos hecho, eso lo ha demostrado el grupo con sus inversiones en celulosa, con sus inversiones financieras, eléctricas. Es como parte del ADN Es parte del grupo. Sí, Okay, sí, sí. el ADN del grupo. Sí, sí. Nos gusta llegar, quedarnos, instalarnos, conocer la idiosincrasia, conocer la cultura local, involucrarnos en todo lo que significa estar metido 50 años en un país, una cultura nueva. Y bueno, eso requiere tiempo. Sobre todo requiere tiempo y paciencia. Sí, sí, es verdad. Oye, volviendo un poco a lo que nos contabas un poco en este rejuvenecimiento de la marca. Lo hemos visto muy activo en redes desde hace un par de años, tratando de llegar a explicar lo que pasa en el sector a una audiencia más amplia. Y también en conversatorios con sus clientes, que lo organizan. Nosotros tuvimos la posibilidad de ir al último, que lo encontramos muy simpático, la conversa que hubo ahí con el CEO de... Iberdrola. No. El que hicieron hace poquito, el de... TVN.
En TVN. Ya, sí. Se me fue. De Sky. Sí. Con Holger. Con Holger Pohlmann. Y la Francisca Melani. La Francisca Melani, sí. Y Bernardo, sí. Muy, muy entretenido. ¿Qué fue ese cambio de switch que empezaron a posicionar? ¿Qué cambió internamente de decir, ok, queremos volvernos una empresa que sea más más pública, de cierta manera? Que comúnmente el sector eléctrico siempre está tras bambalinas, no aparece mucho, eso era lo más común antes. ¿Qué crees que generó ese cambio? Yo creo que en razones no muy distintas a la cual tú formaste Conergy. Ya. Yo creo que hoy en día la sociedad te exige información, transparencia, honestidad, diálogo, discusiones, a veces duras, a veces más fáciles. Y esto era lo mismo. O sea, gran parte de las preguntas que nuestros clientes quizás nos hacían en las conversaciones privadas, nos dimos cuenta que en vez de tener que estar hablando uno a uno, ¿por qué no hacemos espacios de colaboración donde se toquen estas temáticas, costos sistémicos, qué pasa con los precios de los contratos, qué pasa con esto, qué pasa con la descarbonización, qué pasa con las baterías ahora, etcétera? ¿Qué pasa? ¿Cómo se conecta la industria eléctrica con otras industrias? Entonces también hemos traído tratar de tener discusiones de otras industrias que pueden ser traccionantes de energía eléctrica. Hablemos de data center, hablemos de hidrógeno en su momento, trajimos a Michael Liebrig en hidrógeno. ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa con los bonos carbono? Son espacios como tangenciales al sector eléctrico, al negocio core, pero que los clientes quieren saber. Y pasa un poco eso. Oye, no había un espacio para hablar. O sea, si uno iba a una conferencia eléctrica hace 10 años, no quiero decir, el EGAS, gran conferencia eléctrica, pero una conferencia de electricidad y gas. Sí. Y se habla de electricidad y gas. O una conferencia minera, se habla de minería. Pero habían pocos como puentes que conectaran. Y nosotros hemos tratado que desde la energía, vamos a buscar esos espacios. Vamos a hablar de energía en Exponor. Hablemos de agua, energía, de transición energética en Exponor. O juntemos a nuestros clientes y hablemos de temáticas que le importan a los clientes. O traigamos una temática global de interés de todos en Voces con Energía y hablemos de eso y traigamos al mejor experto o experta del mundo en ese tema. Tenemos el Voces de este año que va a estar espectacular, no les puedo hacer un spoiler, pero bien espectacular este año también. Entonces, insisto, tomamos ese rol porque no existían esos espacios de conversación, porque nuestros clientes querían hablar de eso en algún lado, porque nuevamente somos una empresa que en esta nueva forma de mirar la industria, de mirar empresas, nos parecía de que había temas que había que discutir el sector eléctrico, sin tapujos. ¿Cuál es el problema de hablar de PMGD? ¿Cuál es el problema de hablar de costos sistémicos? ¿Cuál es el problema de hablar de transmisión? En lo bueno y en lo malo. Sí. Y no estando el espacio, lo tomamos. Fue como una apuesta a estar también, me imagino yo, más cerca al cliente. Yo creo que en la medida que uno esté cerca del cliente y vaya como caminando con ellos, tenéis que pensar que el plazo de un contrato... Quizás en los tiempos antiguos era razonable, pero hoy en día tener una relación comercial con alguien más de 5 años es una locura. Sí. En cualquier cosa. Y en el sector eléctrico se siguen firmando PPA de 4, 5, 10, 15 años. Entonces, claro, un cliente hoy en día no espera que tú firmaste el contrato y lo fuiste a ver 9 años después para apostar a la renovación al año 10, digamos. Claro, pero no todos lo ven. O sea, antes pasaba, y a nosotros nos pasa que hay clientes que dicen, oye, a mí mi proveedor... Es más, dicen, no quiero ese proveedor, firmó el contrato y nunca lo vi, nunca más lo vi. Bueno, y yo creo que ha habido un cambio. A los clientes que porque se las pilas con eso. Estos últimos años yo creo que ha ido cambiando eso, ¿no? Como la visión de que el generador ha ido entendiendo que no vende solo electrones, que vende también la postventa, vende el acompañamiento, viene la solución de los problemas que tenga la empresa energética en términos globales, no solamente un PPA y una energía y me voy, ¿no? ¿Crees que hay un cambio como de paradigma del rol del generador? Para mí no hay un cambio, para mí yo lo veo natural. O sea, insisto, cuando tú tienes una relación cliente-proveedor de ese plazo, donde tu producto hoy en día está sin duda entre los 3 insumos más importantes que tiene ese cliente. O sea, todos los clientes nos dicen hoy en día la electricidad es mi insumo número 1 o 2 o 3. Nadie te dice es la última cosita que me importa. No, o sea, representa un 15-20% de los costos de una empresa. O sea, es fundamental. Entonces es de muy largo plazo. Genera un impacto importante en la estructura de costo de tu cliente. La falta de ese producto probablemente paraliza a tu cliente. O sea, hoy día, ya solamente con esas 3 cosas, no concebir esto como una relación más que comercial, como una relación casi humana, casi personal, es no entender el negocio, digamos. Y eso en Corbull lo tenemos mucho claro hace mucho tiempo. O sea, todos nuestros clientes desde hace décadas han sentido que acá efectivamente al menos hace todo el esfuerzo de explicar, de informar, de entender, se les lleva a las centrales.
la gente en las centrales se les invita a los proyectos, que conozcan cómo operamos, ser un actor activo y pasivo, o sea, no pasivo, sino que muy activo, perdón. Pero insisto, no es que nosotros hayamos hecho un cambio al respecto. Ok. Quizás ahora Se ve más. Quizás ahora estamos, claro, utilizando las nuevas herramientas disponibles. Claro. Pero Colbún viene haciendo, por ejemplo, cuentas públicas en las centrales hace años. Ok. Nuestras centrales en Colbún, en Machicura, en Angostura, son polos de atractivo turístico desde que partieron. Hemos invitado a la comunidad que participe de esto. Entonces, claro, ahora el canal digital lo usamos más porque... Claro, bueno, se nota más, claro. Pero insisto, Entiendo. esta pega de Colbún de trabajar el tema de la inserción en los territorios, de comunicar lo bueno, lo malo y lo feo, yo diría que es probablemente la aproximación a los negocios que más me sedujo a la hora de tomar la decisión de mi Mira. pega. Sí. Más que los megas, más que los contratos, Mm. no. La forma como hacemos la pega me pareció Ok. totalmente acorde a mis valores. Me gusta. Conversábamos antes de que hubo esta ignición en el mercado regulado, las licitaciones que incentiva la renovable, etc. Muchos grandes generadores de los incumbentes dejaron de participar ahí. Uno de esos fue Colbún. Colbún empezó a bajar. Hoy día ya no es uno de los principales que se adjudica contrato en el mercado regulado y empezaron a apostar por ir a clientes libres pequeños directamente. ¿Cuál crees que fue la decisión que gatilló eso? ¿Qué cambio hubo en la empresa que dijeron, ok, ya no vamos a ir más a las licitaciones reguladas, quizás como antes era prioritario, sino decir, vamos a ir a buscar a los clientes libres de forma directa y vamos a armar un equipo para hacer eso, etcétera? Yo diría que hubo como varias etapas. Estos son como los procesos de duelo, ¿cierto? Tiene la rabia, la no sé qué, la resignación. De como una... Yo diría que la primera etapa, muy acertada, creo yo, fue de alguna forma de una inyección de adrenalina. Ok. De entender de que a partir de cierta fecha habían varios teras de energía que ya no teníamos contratados. Ok. Y había que ir a buscar contratarlo. Ok. Para nosotros el mercado spot no es una opción de largo plazo. Mm. No podemos estar spot para siempre. O sea, eso ganas un año y pierdes en otro. Entonces nos movilizó muchísimo en readaptar toda nuestra estrategia comercial para ir a recolocar esa energía. Entonces la primera etapa fue una etapa como de emergencia contractual, digamos, de ir a buscar esa energía con contrato y el mercado que estaba disponible era el mercado libre. Etapa 1. Ok. Etapa 2, superada esa etapa 1, y que como te digo, gracias a Dios la vivimos, porque nos permitió ir a conocer mucho más el mercado libre, conocer clientes, segmentar por tamaño de cliente, en fin, extraordinario. Fue un periodo muy desafiante, muy duro, y yo creo que trajo muchos beneficios. Pero después ya vino la segunda etapa, bueno, nosotros no es que no queramos participar en el mercado regulado, es que nos parece que cómo los contratos están gestionando hoy en día los riesgos intrínsecos del sector no están bien calibrados ni bien reflejados en los precios. Entonces, nosotros, ojo, que sí hemos participado en todas las licitaciones, en todas. Otra cosa es que no hayamos ganado. Y la razón es muy simple. El precio que nosotros ofertamos es un precio que nos parece que refleja mejor las bases de licitación, las estructuras de mercado, los riesgos del mercado. Y bueno, algún día ganaremos, digamos, pero no tenemos ninguna aprensión en particular contra el mercado regulado. Nos parece que es un mercado interesante, de un volumen grande, con contratos largos, y que hacemos los mejores esfuerzos, digamos, para participar. Y bueno, insisto, mercados competitivos es lo que toca. Hay que adaptarse. No podemos ser primeros cada vez que perdemos, digamos. Sí. O sea, oye, pucha, ya la otra, y seguiremos intentando y seguiremos participando. Pero vieron nueva oportunidad en clientes más pequeños, atenderlos directos, como tú dices, aprendieron, sumaron a Efficity, la compra de Efficity en un año. Cuéntanos un poco qué también pasó ahí. O sea, me imagino dijeron, ok, ya no estamos yendo al regulado, la forma en que evaluamos esto y los riesgos intrínsecos no nos da, no somos competitivos. Vamos a ver directamente a los clientes finales de tamaños menores que necesitan otra atención, otro perfil, como tú decías, segmentarlo, estructurar. Hay que customizar más la oferta. Hay que cambiar todo el área comercial de cierta manera, porque cambia mucho, como tú decías, cómo customizar la oferta, etc. Y en esa búsqueda también aprovecharon de incorporar esta área dentro de Colbún como de cosas que más allá de la energía propia, sino que es como el tema de eficiencia energética y cosas. ¿Cuál fue un poco el foco ahí? ¿Qué cambió? ¿Qué hicieron? A ver, es que cuando uno empieza a conversar con los clientes de forma, insisto, abierta, y ya pasas la primera etapa, que es como la etapa de, bueno, recontratemos la energía rápidamente y tú ya tienes una relación que se va trabajando con el tiempo,
también vas entendiendo los dolores de los clientes y te das cuenta que tú puedes ser capaz de ofrecer cosas, como tú bien dices, más allá del electrón puesto en el medidor. Ok. ¿Ya? Empiezas a conocer un poquito más las entrañas del cliente, qué hay adentro del medidor. Y en ese camino donde además la electricidad, porque las empresas se han ido electrificando, porque la electricidad ha ido subiendo de precio, por muchas razones, también los clientes empezaron a preocuparse mucho más de su consumo eléctrico. Obviamente lo primero es acercarse a su proveedor de electricidad para preguntarle qué puedo hacer aquí, qué puedo hacer con este proceso térmico, qué puedo hacer con esta eficiencia. Oye, fue como parte de una demanda que tuvieron de sus propios clientes de empezar a armar esos productos. En esas conversaciones uno a uno con clientes de todos los tamaños, nos empezamos a dar cuenta que, oye, parece que podemos hacer cosas más allá del electrón nomás. Y ahí hemos ido con el tiempo armando un portfolio de servicios, desde, como tú bien dices, desde servicios bien básicos de auditoría, de eficiencia, etcétera, pero también ya cosas más sofisticadas de transformación de procesos de calor térmico en bomba de calor, o reconversiones, o incorporar hidrógeno verde, o incorporar electromovilidad en su flota, o agua desalada, todas cosas que sean adyacentes al negocio eléctrico, que le generen valor al cliente, donde muchas veces el cliente no quiere tener tampoco más proveedores, no quiere tener 10 proveedores para distintos temas de energía, quieren ir consolidando también sus contrapartes. Bueno, y estamos en ese camino. Es un camino también de harta prueba y error, pero que para nosotros ha sido tremendamente como enriquecedor de darnos cuenta dónde podemos aportar valor, dónde podemos hacer un buen negocio y también dónde no. Y dónde otros lo hacen mejor. ¿Y qué gatilla ahí el decir, como empresa, compremos a una consultora, en este caso, que fue Ficity en su minuto, versus hacerlo internamente? ¿Qué en decisión de decir, ok, ¿qué pasa si nosotros armamos un equipo nosotros y nos damos el tiempo de educarlo, alienarlo, versus comprar una empresa y unirla? Esa es la típica ayuntía de las empresas. Pasa con los proyectos. Hago un desarrollo Greenfield o hago un M&A y me compro un proyecto ya ready to build. Hay varios elementos. Time to market. Quizás conocimientos que tú no tienes. Varios elementos. Uno siempre puede tener la tentación de desarrollar todo in-house. Y al otro extremo hacerlo todo out-house. Te lo pregunto más porque cuando uno ve un poco el ADN de Colbún, generalmente hacen todo. O sea, a usted, la mayoría de los proyectos, les gusta partirlos de ceros, incluso arman un portfolio de proyectos, después deciden dónde invertir. O sea, como que cuando vi la compra de Ficity, por ejemplo, a mí me pareció como, wow, es un movimiento distinto a lo que comúnmente hacen. Sí, igual tu comentario tiene ciertos sesgos. Hemos hecho hartos M&A y compramos los parques eólicos de Lapa hace el año a fines del 24. Hemos salido a buscar al mercado cosas que a lo mejor nos aportaban valor y que era más difícil o más lento, más caro desarrollarlas internamente. Y una de ellas era el área de servicios. Área de servicios que por lo más compramos de Ficity, trabajamos con ellos varios años, los integramos a la compañía, y que en ese aprendizaje mutuo también nos dimos cuenta que habían ciertas cosas que pareciera ser que se podían resolver y atender mejor, más ágil, más económico, fuera de Colbún. Y fíjate que hicimos esta integración de Ficity, pero después hicimos esta desintegración de una parte de Ficity, que hoy en día es Optium. Así que escuché. A todos los clientes, lo vimos en el diario. Hablen con los chicos de Optium, son cracks, extraordinarios lo que hacen, y nos parece que presentan una propuesta de servicio en ciertas materias que lo hace mejor que Colbún. Y una parte del equipo Ficity y ciertas soluciones la mantuvimos el Colbún. Entonces también tuvimos de alguna forma la humildad de reconocer que de todo el portfolio que se adquirió de Ficity había una parte que se resolvía mejor por ciertas dinámicas fuera de Colbún, y lo reconocemos con total, y otra parte que se quedó en Colbún. Me parece que es una forma bastante sana también de ir probando y evaluando y reevaluando. Y no ver como un fracaso lo que no funcione, sino que verlo como una oportunidad de mejora. Y yo creo que es como parte de lo que, cuando te escuché el otro día en este evento que hicieron en TVN, me gustó mucho que repetiste oye, tenemos que ser, que suena muy startup, oye, probemos, mejoramos, probemos, pero iteremos, mantengamos ese concepto como de prueba y error, no tengamos miedo a equivocarnos. Es que la parálisis por análisis es tremenda. Sí, y eso, pero yo creo que es un cambio de mentalidad en las industrias tradicionales chilenas. O sea, no es la forma en que pensaba la industria hace 15, 20 años atrás. O sea, ese es un cambio de foco, de decir, ok, iteremos más rápido, o sea, probemos, iteremos, no, porque siempre estaba ese miedo muy grande al hacer un proyecto y caerse. Como que siento que hoy día
esa visión, al menos de la forma en que la veo yo de afuera, como más startup, más de, oye, no tengamos miedo, iteremos rápido, encontremos soluciones, me gusta y siento que es un cambio. Sí, yo creo que también es la forma como las empresas, como tú bien dices, más históricas o más basadas quizás en infraestructuras sanitarias, eléctricas, también han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Mm, Eh, a ver, porque si es que no, o nunca innovas, mm. o si no, resulta que innovas, fracasaste y es como que es el fin del mundo, digamos. Sí, ¿Ah? tal cual. Y Hay mucho miedo a hay mucho miedo al equivocarse. fracaso, Sí, sí. No sé, el tema del hidrógeno, ¿cierto? Ha tenido altos y bajos. sí. Nosotros también hemos estado bien insertos en el mundo del hidrógeno y más que mirar como un fracaso de que los grandes proyectos no han tenido la Mm, velocidad, el crecimiento que uno esperaba, eh, pero nos permitió entender dónde sí funcionaba. Y hoy mm. en día estamos a mucho orgullo haciendo varios proyectos de hidrógeno de Mira, pequeña escala, industrial, asociados con clientes, que van a ser tremendamente exitosos. Entonces, es un fracaso que el hidrógeno no haya sido quizás lo que se esperaba en los ok. grandes proyectos. No, para nada. Mm, Ha sido un tremendo aprendizaje mm, que ojalá lo apliquemos ahora en data center o lo apliquemos en electromovilidad ya de gran escala mm, o lo apliquemos en otras cosas. Entonces, eh, y mira, fíjate que eso yo creo que es un tema cultural que las empresas tenemos que permear en la mm. organización. Quienes están operando, quienes están desarrollando, quienes están construyendo, quienes están haciendo, diseñando, conocen los espacios para innovar mucho mejor que uno desde arriba. Mira. Y yo creo infinitamente más en la innovación descentralizada, Mm, donde sean los mismos usuarios los que tienen los dolores que te digan dónde hay espacios de mejora, de innovación, y no toda la innovación entenderla como un producto o servicio nuevo. exacto. Uno puede innovar en procesos, Sí. uno puede innovar en contratos, uno puede innovar en una relación con una comunidad, Mm, uno puede innovar en innovación, uno puede exacto. innovar en temas sociales y Mm, ambientales, y de verdad darle a la gente la tranquilidad que el fracaso es parte de la innovación mm, y es parte del crecimiento. mm. Y la cuestión florece sola. Sí, sí. O sea, nosotros ahora tenemos que como que filtrar y contener un poquito Claro. este ímpetu de innovación, que nos parece extraordinario. Y han salido proyectos increíbles de Mira. innovación social, de innovación en operaciones, de innovación en los centros de control, la forma de despacho. Yo feliz. A mí Sí. cuando me dijeron, Colbún no innova mucho, no es muy innovadora. Esa era la sensación cultural que había interna. Mira. Oye, yo me pegué un rápido repaso de todo lo que se estaba haciendo en un proyecto y, oye, pero eso es innovación. Mm, Otra cosa es que tú no lo catalogues como innovación. mm. Y eso también, oye, los contratos, y me di cuenta que Colbún era muy innovador. Había Sí. un ímpetu por innovar gigantesco que se estaba haciendo, pero no lo estaban catalogando como tal. Mm, mm, Y ese cambio de switch, que la gente se diera cuenta que lo que hacían sí era innovador, mm. fue brutal. Sí. Fue brutal. Sí. Sí, es que como tú dices, yo creo que innovación es cultura. Es una Es forma cultura. de resolver problemas y yo creo que eso se impregna en la cultura, básicamente. ¿No? Por más que uno haga el discurso y somos una empresa innovadora, al final es como el approach en el que uno resuelve los problemas. Y como tú decías, ya lo estaban haciendo, quizás no estaba puesta la palabra ahí, Mm. pero quizás en tu percepción ya estaban teniendo el approach correcto. Y ahí está el tema. Vivimos en el mundo de las etiquetas, los tags. Si tú no tienes un tag de algo, es como que no te la No crees. existe, claro. Y tenemos Sí. que romper esa cultura. Sí. Ciertamente. Oye, hablando de cultura, ¿cómo retiene talento Colbún? Conversábamos bueno, un poquito antes del podcast, que tienen gente 20 años, 25, Milenaria, somos milenaria, o sea, uno va, encuentra lo mismo siempre. ¿Qué hacen? Porque en un mundo de tanta rotación, que en general es una industria en que se rota harto, ¿cómo han hecho para retener el talento? Sí, es increíble. La rotación en Colbún es menos del 4% al año. Wow. Es bien bajo. No, eso bajísimo. Hay otras industrias que tienen 20 al año, 10%. Y claro, para nosotros hacer celebraciones de gente que cumple 20, 30, 40 años es común. O sea, y eso lo encuentro increíble. La gente quiere hacer carrera todavía en estos tiempos. Hay mucha gente que sueña con hacer carrera y desarrollarse en Colbún, en Casa Matriz o en regiones. Lejos, para mí, el elemento más importante, pero lejos es la gente que hay en Colbún, es la que hace que la gente se quede. O sea, Ok. la gente por la gente. Ok. Está hiperdemostrado. El 70% de la gente que se cambia de pega se cambia porque tiene una relación con el jefe, Mira. ni siquiera por un tema de sueldo. Mm. Entonces yo creo que el ambiente laboral, con quien tú te relacionas, marca, pero de forma muy importante, Sí. tus ganas o no de quedarte en esa Sí, pega, tal pero cual. de todas maneras. Tal cual. Pero dicho eso, igual uno tiene que ser proactivo al respecto. Yo no puedo decir, tenemos un equipo bacán, que encuentro que tenemos un equipo bacán, me echo para atrás, no hago nada. La gente se va a quedar igual. No, yo creo que igual uno tiene que ser bastante innovador al respecto. Y ser bien inquieto y bien busquilla en buscar formas que la gente sienta que está teniendo una compañía que escucha sus inquietudes y responde por ella. Entonces, hemos hecho harta innovación en temas de este diálogo permanente, digamos, con todos nuestros stakeholders internos.
para entender dónde realmente están las cosas que le generan harto valor. Ok. ¿Ah? No sé, post pandemia los temas de enfermedad mental era tremendo. Oye, la gente tiene que ir más al psicólogo, tiene que... Muchos temas. Y pues además muchas veces son cosas que no tienen, después no podéis pasarlo por la ISA, pero eso hay todo un lío. Bueno, desarrollamos una innovación junto con una plataforma que se llama Humano, Ok. de poder hacer un sistema digital de atenciones primarias, lo básico, en varios temas, laborales, psicológicos, Mira. y también un emprendimiento. Entonces ahí nosotros innovamos junto con un emprendimiento chileno Ok. y hoy en día la plataforma es increíble. Crece exponencialmente todos los años, cuántas consultas y prestaciones damos todos los días. ¿Está abierto para otras empresas hoy día? No, por ahora Ok. es interno. Por No, ahora o sea, interno. esta empresa es una empresa, un startup que Claro. lo ofrece a muchas empresas. Nosotros Pero partimos le ellos armó partieron usted... con nosotros, Ok. fuimos sus primeros clientes. Ok. Y nos dimos cuenta que es un apoyo de gran valor a la gente. O sea, nosotros dijimos, oye, después de la pandemia, después de todo lo que Chile ha pasado, ¿cómo hacemos que la gente quiera más volver al trabajo presencial? Exacto. Bueno, también hemos logrado preparar la oficina desde el punto de vista físico, de los servicios que damos en la oficina, que la gente quiera estar en la oficina. O sea, la modernizaron un poco, hicieron un upgrade. Infraestructuramente sí, Ok. pero también, digamos, en la forma de trabajo, Ok. no sé, insisto, yo quiero que la gente quiera venir a trabajar, Ok. no obligarlos a venir a trabajar. Ok. ¿Ah? Ok. Y todos los días tratamos de ver cómo hacemos que la gente quiera, sienta un arraigo de estar En la oficina. en la comunidad Colbún. Ok. 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 Somos un equipo. Yo no puedo jugar un partido online. Sí. Los partidos de fútbol se juegan en la cancha, los partidos de rugby se juegan en la cancha, mano a mano, embarrándote juntos. Y ese sentido de equipo, de comunidad, se siente. O sea, pero básicamente, o sea, por lo que leo, ustedes valoran tener el equipo en la cancha, en la oficina, pero no quieren forzar a que pase, sino están tratando de buscar los incentivos para que lo quieran hacer por sí mismos. Sí. Esa es un poco la idea, Sí. esa es la lógica. Sí. No en base al garrote, sino en base como un poco a la zanahoria. Y lo mismo con el tema de la permanencia que tú comentabas. Ok. Yo creo que la gente quiera trabajar en Colbún, se Ok. quiera quedar a largo plazo, pueda proyectar su futuro con nosotros. ¿Sabes? Mm. Cometemos errores, todo lo que tú quieras, pero de verdad que se sienta ese espíritu de poder generar las condiciones para que la gente diga, yo quiero trabajar ahí y quiero seguir ahí. Y todos los años cuando se vuelvan a cuestionar, diga, me quedo en No, y Colbún. les llega una oferta y dicen, oye, en verdad Sí, prefiero... sí. Y eso tiene como muchos componentes chiquitos. Sí. Porque aquí ya estamos hablando aquí sí que estamos con esto es el día a día de cómo tú impactas a la gente positivamente para que tomen esa pequeña decisión diaria. Esto es como una relación. Sí. Una relación no es forzada. Yo quiero tener a mi pareja y todos los días me cuestiono y decido seguir con ella o con él. ¿Cierto? Bueno, es un poco lo mismo. Esta es una relación. La relación empresa-empleador es una relación que Sí. tienes que trabajarla y proyectarla y madurarla todos los días. Ahora, vimos una arista de la relación, que es una vez que ya uno está en relación, ¿cierto? Que es la retención. Pero para que una relación tenga una probabilidad de retención alta, hay que encontrar una buena relación. Bueno. ¿Cómo capta talento Colbún? Porque, claro, la tasa baja también significa que ustedes retienen el talento porque escogen bien. ¿Cómo Sí. hacen ese match? ¿Qué hacen bien ahí, crees Bueno, tú? ahí conectamos con las preguntas anteriores de esta mayor visibilidad que hemos tenido. Primero es que la gente te conozca. Ok. No te imaginas la cantidad de gente que postulaba a Colbún pensando que estaba postulando a Colún. Años atrás. O ahora. Sí, no, hasta se digamos un par, sí. Oye, pero Colún no es la empresa de yogures lácteos. No, somos una empresa eléctrica. Ah, chuta, no, disculpa. Me equivoqué, perdón. Sí. Wow. Entonces, primero, que te conozcan. Ya. Así, punto básico. Que toda la gente de Arica a Punta Arenas, desde Lima a Punta Arenas, sepa quién es Colbún, qué hace Colbún, qué oportunidades tiene de desarrollo laboral en regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conocimiento. Y yo creo que se ha hecho un buen trabajo de que la gente nos conozca. Ok. Y es increíble la cantidad de gente que hoy en día usa las redes para ver oportunidades laborales. O sea, no sé, 10 años atrás probablemente uno ponía un cargo en LinkedIn y te llegaban 30 currículum, 20 currículum. Nosotros hoy en día ponemos un cargo disponible en LinkedIn y antes que un headhunter siquiera nos empiece a ayudar, ya nos han llegado 2.000. Wow. Nos llegan tantos currículum que ya no dan abasto de la gente de la gerencia de personas, ni los headhunters, sino que ya desarrollamos un agente de IA que hace los primeros filtros de los currículums. Ok. Increíble cómo funciona. Entonces, agárrate que sí. Pues no había que leerlos uno a uno. Claro. Ese es conocimiento. Segundo, en el entendido de que yo soy un convencido de que el trabajo en equipo, en manada, en team, en o sea, funciona
y el 70% de la comunicación es no verbal. Por lo tanto, yo cuando te miro, tus gestos, cómo te sientas, cómo no, me entrega mucha información que simplemente verte en una pantalla. Ciertamente. Y seré enchapado a la antigua en eso, pero soy así. Aún así, tenemos que tener una plataforma de trabajo lo suficientemente moderna y flexible para que la gente joven diga, ok, igual Colbún me ofrece algo acorde a los tiempos actuales. Ok. Entonces tenemos un montón de herramientas de flexibilidad de trabajo, tenemos hartas herramientas preparadas que nos parece que estamos a tono con los tiempos. Como para ser atractivo al talento joven. Claro, Claro. porque una cosa es que te conozcan, pero otra cosa es que te conozco, te veo en redes, pero lo que tú me ofreces, o sea, olvídate, o sea, esta cuestión es... En un mundo hoy día plagado de startups que tienen Claro. mucha flexibilidad, claro. Pero insisto, Ok. un esquema de trabajo acorde a los tiempos, Ok. pero que parte por el principio de que la presencialidad, la mirada a los ojos, el tocarnos, el abrazarnos, el ir a terreno, el estar con la gente, es lo primordial. Y eso es así. y no va a cambiar. Yo diría que con esos dos elementos la gente llega, nos conoce, se involucran. Hemos hecho un trabajo más muy fuerte también que tengamos el mismo nivel de conocimiento en regiones. Estamos con programas específicos de atraer talento regional. Finalmente nuestros proyectos están en las regiones y qué mejor que la gente en las regiones de saber los desafíos, los problemas, las oportunidades de las regiones. Así que sí, la verdad es que hoy en día llega mucha gente a conocernos y quieren trabajar con nosotros. No, bien. Bien, hoy día está competitivo el mercado, ¿ah? Y en verdad las nuevas generaciones sí tienen mayor rotación, así que mantener ahí una tasa del 4% es importante. A mucha honra, de verdad. Sí. Oye, ¿cómo ven el tema de las IA? ¿Hoy ya están implementando estas tecnologías dentro de la empresa? Muchísimo. En esta misma mirada cultural inquieta que hemos tratado de promover, que la gente busque cosas. Obviamente la IA ha pasado a ser una herramienta que de forma espontánea mucha gente empezó a utilizar. Y esto es lo típico. Primero, para resolver y agilizar procesos repetitivos, donde tenemos varios prototipos andando, ya algunos que se han desplegado de forma masiva. Pero yo creo que la gran pregunta es, y que de hecho se la hice a un equipo muy serio de Microsoft hace poco, el límite de la IA, como actualmente creo que se está usando, es hacer extremadamente automático, rápido y eficiente procesos que antes se hacían de forma más manual. Sí. O que sea capaz de consolidar y entregar una cantidad de información que jamás hubiese podido recopilar de forma manual, ¿cierto? Y eso lo hace extraordinario. Pero esos son saltos incrementales de productividad nueva. Y que traerán de consigo algunas eficiencias, etc. Pero cuando la IA realmente sea capaz de transformar tu negocio, de hacer cosas disruptivas, sobre todo en industrias como las nuestras, que son industrias de infraestructura. Sí. Yo entiendo que en las industrias quizás la biotecnología, ahí pueden haber cambios disruptivos muy rápidos, porque son negocios basados en la información y en la interpretación de la información. Pero negocios donde tú finalmente igual tienes que construir un fierro, la ingeniería claro. y los fierros, ¿dónde la IA va a dar el salto cuántico? Es algo que está todavía sin una pregunta. Se lo pregunté, insisto, a los más altos ejecutivos de Microsoft, de Google, y nos dijeron, mira, tu pregunta es exactamente la pregunta que hoy en día se hacen en las grandes conferencias de IA del mundo, donde van los CEOs de Nvidia, de Apple, de todo, y que muchos empresarios y empresas preguntan, bueno, ¿dónde la IA realmente me va a ayudar a ser un game changer en mi negocio? Claro. No en el proceso, ¿cachai? Y ahí está la pregunta. Me respondió, no lo sé. Estamos trabajando para ello. Yo sí creo que van a pasar cosas increíbles. Yo creo que la operación de los mercados eléctricos, con la cantidad de agentes y de data que hoy en día se está generando, ya es inmanejable para humanos. Y ahí hay que meter esto de forma fuerte. Y probablemente los sistemas aéreos del futuro sean operados casi solamente por agentes IA. Con el riesgo que significa eso. O sea, te estás metiendo IA a operar tu sistema. Esto como decir, ¿cuándo la IA va a reemplazar un piloto de un avión para que sea el que tome decisión y todo? Bueno, puede pasar, pero hay que tener los riesgos. Pero yo todavía no está claro para cuándo va a suceder eso. Pero yo creo que va para allá. Yo creo que van a ser sistemas hiperdigitalizados, con muchos gemelos digitales, donde tú, por ejemplo, puedas por ejemplo, modelar sistemas totalmente en el mundo digital y ver y calcular fallas, ver cómo afectan los temas climáticos, etcétera, antes de traerlo al mundo real. Pero bueno, hay que ir para allá y en Colbún estamos, como te digo, partiendo con estas cosas más sistémicas de proceso. Como de hacer más eficiente internamente la operación. Extraordinario. Te doy ejemplos, digamos. La lectura de correspondencia. La correspondencia que hoy en día sale del coordinador, de la SEC, es muchísima. Y hay que estarla leyendo todos los días a mano. Eso ya no lo hacemos nosotros con humanos. Tenemos gente
digital que lee toda la correspondencia, Y les muestra filtra, organiza y increíble. básicamente nos manda la información ya, oye, mira, llegó una carta que está solicitando tal información, te la conecta con todas las otras cartas que han habido en la correspondencia histórica de eso, te arma... ¿Y esa es un área interna de Colbún que hace eso o eso lo subcontratan? En la mayoría hemos ido haciendo co-desarrollos con Ok, startups ok, que tienen un agente para hacer ok, temas de alguna carta. cosa. Ok, Ahora hace poco partimos con un agente que nos ayuda a hacer la conciliación en las cuentas corrientes, cuadrar Ok. facturas con pagos para que, porque esto mismo tema de las Sí. reliquiaciones nos genera muchas descuadraturas de los pagos, me imagino. que hay que conciliarlas Sí, a mano. sí. Hoy en día la concilian robots, Ah, inteligencia bueno, artificial. bueno. Pero que hay que dar acceso a las cuentas corrientes, entonces Tal también cual. No, y da un poco miedo, un ¿cachai? poco de susto, Entonces, obvio. pero, oye, hemos hecho cosas espectaculares Ya. y ahí estamos avanzando. Qué buena. Ahí estamos avanzando. Suena bien. Oye, no quiero terminar esto sin que nos conté un poco de los temas regulatorios. Salieron de Acera, salieron de Generadora. Tú fuiste uno de los que partió con Acera el 2009, ¿no? Como presidente. Partí con Acera mucho antes, pero como presidente del 2009. 2009. Y si no me equivoco, por ahí me soplaron, pero puedo estar equivocado, también Colbún fue uno de los impulsores de que exista la Asociación de Generadoras. Entonces, ¿qué gatilló esa salida el año pasado y ese cambio? A ver, lo primero es que, como tú bien dices, tanto Colbún como lo personal, somos fieles creyentes de que la unión hace la fuerza, Ok, de que estamos en un ambiente que requiere trabajar en equipo, en comunión, y eso aplica a la empresa, aplica a la industria. Pero eso no quiere decir que tú estés obligado y condenado a encadenarte para siempre a un grupo que ya no converge, digamos, en tu idea, digamos. Sí. ¿Ah? Es como los grupos de WhatsApp. De repente uno está en grupos de WhatsApp que tú mismo formaste y qué sé yo, pero de repente el grupo de WhatsApp se desvía y antes uno se salía del grupo y como, te saliste del grupo, ahora menos mal que sos anónimo, pero bueno. Y lo que pasó es que, un poco resumiendo todo lo que hemos conversado hoy día, veníamos ya de un buen tiempo ok, reflexionando en estos dos gremios de si realmente se estaban conduciendo las conversaciones que a nosotros nos parecían importantes que había que tener con la industria ok, versus lo que estaba realmente pasando y cuáles eran como las peleas de corto plazo que se estaban dando. ok. Y si es que luego de varios intentos tú te das cuenta de que no se está, digamos, conduciendo las discusiones hacia temas que estamos completamente convencidos que son los temas que de verdad interesan al sector eléctrico, interesan a los clientes, interesan a la autoridad, que son de alguna forma lo que estamos hablando ahora, pucha, insisto, hay que buscar otras vías. O sea, las cosas no van a cambiar si uno no genera el cambio. Y por lo tanto, insisto, nos pareció que la mejor forma de a partir de este año poder dar a conocer nuestros puntos de vista sin ningún compromiso con nadie, sino que de forma totalmente auténtica, era hacerlo de forma directa, digamos. Ok, ok. Y eso fue lo que gatilló la salida. La salida. Sí. ¿Y cuáles son, tú crees, las prioridades que tendría que tener hoy día o este gobierno en términos de cambios regulatorios? ¿Cuáles son esas cosas que tú crees que Sí, debería mira, estar el foco? hemos hablado de esto ya, pero latamente, así que vamos a repetir los pilares. Lejos el mejor bálsamo que le podría llegar a la industria, y que es un tema regulatorio, pero mucho más país que sectorial, es estimular la demanda. Ok, Yo creo que tenemos un severo problema de letargo que está impidiendo el desarrollo de distintas industrias en Chile ok. y que llevan a que la demanda eléctrica, el desarrollo, la productividad está estancada hace ya una década. Recordemos la épica, por ejemplo, de la gran minería, cuando Chile pasó a ser una potencia minera. Eso fue una épica país. Todo el mundo creyó este cuento, digamos, y en un par de décadas nos transformamos en la primera potencia de cobre del mundo. O la épica de la industria del salmón en su momento, que ahora está cuestionada. O la épica de las concesiones de infraestructura. ¿Te acuerdas que hicimos concesiones en todos lados y Chile le metió carretera? Cuéntame tú cuál es la épica de Chile. ¿Dónde todos los chilenos, o la gran mayoría de los chilenos, creen que Chile debería poner su esfuerzo para el futuro del país? Perdimos la épica. Sí, es verdad. No hay una épica. ¿Cachai? Mm. Entonces yo creo que Chile debería rápidamente definir 1, 2, 3 industrias estratégicas donde tenemos ventaja y que de verdad nos pongamos a trabajar como país en desarrollarlas. Pero en serio, o sea, lo que está haciendo Argentina con Vaca Muerta. O sea, tú hoy día vas a Argentina, hace ya bastantes años, y la épica de Vaca Muerta, independientemente de que a algunos les guste más o menos el petróleo, es una épica país.
O sea, Argentina puso las fichas del futuro de su nación en Vaca Muerta. Mm. Y ahora la está poniendo en la minería, por el lado cierto argentino de los Andes. Recuperemos nuestra épica, si es que no tenemos. Mm. Y esa épica va a traccionar tal cantidad de inversión, tal cantidad de demanda eléctrica, que gran parte de los problemas que hoy en día tenemos, que son problemas de no tenemos a quién vender la energía que estamos virtiendo, se van a acabar. ¿Y hay una épica que te parezca plausible? Yo creo que la épica del litio, Ok. Chile está perdiendo tracción en litio, nos están ganando otros países. Okay. La minería tiene su épica sola. Yo creo que la épica de los data centers, yo creo que la épica del Chile digital es que tenemos todo para ser un polo del hemisferio sur en datos. Yo creo que la épica de la desalación, que además permite también resolver la crisis hídrica, que es gigantesca. O sea, mira cómo está este año. O sea, estamos en junio y todavía no llueve. Tenemos que tener una política de Estado en desalación. Y deberíamos tener plantas desaladoras multipropósito desde Arica hasta prácticamente hasta Valdivia, haciendo desalación multipropósito a gran escala, digamos. Y la época de la electromovilidad. Okay. O sea, con la cantidad de recursos que estamos tirando a la basura todos los días, ¿cierto? Del sol, del viento, del agua, y estamos a su vez importando petróleo para el transporte. No tiene un sentido. Sí, Hoy en día sí. la tecnología de la movilidad eléctrica existe hace rato, es eficiente, es competitiva, es sostenible. Hay que incentivarla. Hay que incentivarla mucho más, pero mucho más. No, y tomo el último, sorry, ¿por qué? O sea, el aire en Santiago es terrible. O sea, hablamos delante que hay que sopesar el costo económico con el tema ambiental. Yo creo que hoy día el aire que hay en Santiago es insostenible. O sea, hay que electrificar, hay que electromovilizar Totalmente. urgentemente. O sea, urgente. O sea, no. Y ahí vamos a la segunda eje de urgencia que creo que tenemos. Que insisto, no son tan regulatorias sectoriales, porque ese es el gran problema. El problema eléctrico, y que tienen hoy en día los desafíos eléctricos, no son problemas eléctricos. ¿Sí? Va mucho más allá del problema eléctrico. ¿Ah? No sacamos nada con resolver el tema de los PMGD o de los ingresos tarifarios o de las reliquidaciones si no tenemos crecimiento en la industria. Porque simplemente sacar plata acá para pasársela acá, Okay. pero entonces después acá, hoy día estamos repartiendo pobreza. Tenemos que recuperar la épica, y una parte importante para recuperar la épica es que tenemos que retomar la confianza en el sector eléctrico. Que los clientes quieran electrificarse, que los clientes quieran más vehículos eléctricos, que los clientes quieran data centers. Porque lamentablemente con todo lo que ha pasado del congelamiento de tarifa, después de los errores tarifarios, en fin, yo tengo una seria duda si los clientes están claros, pero absoluta y prístinamente claros, que electrificarse es lo mejor para sus industrias. Sí. O lo mejor para sus casas. O sea, no hay ninguna forma de transportarse, calefaccionarse o hacer un proceso industrial que no sea eléctrico. Es lo más eficiente, es lo más rápido, es lo más efectivo, o sea, tiene puros beneficios. Y yo creo que no estoy seguro si la sociedad lo entiende así de claro. Falta hacérselo más fácil. Remotivando, falta hacerlo más fácil, hacerlo más claro. Entonces, reencantar a la sociedad con el sector eléctrico y recuperar la épica de industrias estratégicas para el crecimiento del país, esos dos pilares van a traccionar todo el resto. Claro, o sea, en el fondo, electrificación y crecimiento. Ese es un poco el crecimiento como de inversión por épicas, y también la electrificación de las cosas que hoy día no son eléctricas y que podrían ser mucho más eficientes. Claro. Y recuperado eso, después lo eléctrico propiamente tal, modernización institucional, revisión del modelo marginalista, o sea, varias cosas. Pero insisto, con una industria creciente, sana, traccionada por una demanda que confía en ti, va a ser mucho más fácil. Sí. Si no vamos a estar regulando en crisis. Hoy en día lo que hemos hecho los últimos 6, 7 años es regular en crisis. ¿Cachai? Empresas que están quebrando, contratos que no se pueden suministrar. Eso es regular en crisis. Y cuando uno regula en crisis urgente, tiende a regular mal. Sí, es verdad. Eso diría que serían los mensajes. Y lo que pasa también como las empresas, ¿no? Como que a veces uno busca en la empresa un liderazgo, que es el liderazgo de crisis, que muchas veces viene a optimizar costos, más que ordenar la casa, más que en crecimiento, ¿no? Versus otros liderazgos que a veces las empresas necesitan que, oye, necesitamos crecer, después vemos si ordenamos bien o no. Es difícil tener esos dos roles, ¿no? Y muchas veces la empresa, ¿tú crees que hoy día el rol que se necesita es un rol de crecimiento más que ordenar la casa? Yo creo que hoy en día tenemos que caminar y mascar chicle, como digo. Okay. Como al hombre nos tildan de que no podemos hacer dos cosas a la vez, con mucha razón, por cierto, en muchos casos. Nos pasan colbuna, tenemos esa misma doble alma. Nosotros queremos crecer. Tenemos nuestra épica interna de que somos unos fieles convencidos que el desarrollo del sector eléctrico es bueno para el país, es bueno para las empresas, es bueno para los clientes, es bueno para las comunidades, es bueno para el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser eficientes para ser parte de esa épica. Ok. ¿Te fijas? O sea, yo quiero jugar ese juego, quiero ir a las grandes ligas, pero si no tengo a mis jugadores preparados,
voy a ver pasar el partido como estamos hoy en día todos viendo en la tele como Chile no juega, y ahora todos somos de otro país, porque Chile no está, porque Chile no tuvo la épica futbolística de creerse el cuento y prepararse para eso. Y estamos todos sentados viendo la tele. Triste. Si nosotros nos preocupamos de eso, del crecimiento, de los mercados, de atraer la demanda, pero no miramos hacia la casa, ¿cómo estoy yo preparado para ese momento? Nos va a ir mal. Yo creo que hoy en día uno no puede, es como la sostenibilidad. Yo no puedo pensar en proteger el medio ambiente que va en contra del crecimiento y del desarrollo. Tengo que crecer y desarrollarme considerando el medio ambiente como un stakeholder importante y protegiéndolo lo más posible. Yo tengo que mirar mi propio desarrollo, cuál es mi época de crecimiento sin descuidar el orden de mi casa. Y en Colbún hoy día estamos optimizando las plantas térmicas, estamos logrando que puedan funcionar en esta flexibilidad que la nueva dinámica te exige, que puedan ser muy eficientes, que puedan emitir menos CO2, consumir menos agua, pero a la vez producir más electrones. Entonces tengo que ver cómo mis plantas hidráulicas también funcionan en este nuevo contexto, con menos agua, con menos mínimo técnico, menos cavitación, más digitalizadas, más eficientes, de más rápida respuesta. O sea, tengo que hacer la pega, porque si no hago la pega, voy a ver pasar este crecimiento. Así que la respuesta es, no se pueden hacer las cosas de forma separada. Hay que crecer, desarrollarse, creerse el cuento, pero efectivamente asegurándote que tu casa se mantenga limpia y ordenada. ¿Cómo ve el Colbún del 2030? ¿Cuál es la épica de aquí al 2030 de Colbún? ¿Qué te gustaría? ¿En qué países estar? ¿Qué proyectos nuevos? ¿Qué hito importante haber logrado? Mira, yo creo que hay una conjunción de elementos que no se da muchas veces en la historia de los países y de las compañías. Ahora estamos en un punto de inflexión que de alguna forma hay una convergencia política de la necesidad imperiosa que tiene Chile de retomar la senda de crecimiento. Y en general yo diría una épica casi regional. Todos los países están tratando de... Oye, mientras afuera el mundo se agarra a bombazos, está la escoba en el mundo, acá en Sudamérica esto es un paraíso. O sea, creo que yo estoy seguro que esta es la década de Sudamérica. Tenemos los recursos minerales, tenemos los recursos naturales, energéticos, tenemos, estoy seguro, una mirada y una cultura en la sociedad que se está dando cuenta de esto y dice, bueno, ¿y ahora qué? Ahora viene nuestro momento. O sea, este momento no solamente ganar campeonatos mundiales de fútbol o de lo que sea, ahora es el momento de ganar campeonatos mundiales de industria. La industria del cobre, la industria del litio, la industria de la energía renovable, la industria del data center. Desde aquí pueden hacer todo eso, o puede ser una parte muy importante, digamos, estar en el podio de eso. Entonces, convergencia social y política de que hay que ir por ese camino. Las grandes compañías multinacionales, por todas estas razones de los conflictos geopolíticos, están reenfocando también sus inversiones afuera. AES está yendo full foco en Estados Unidos, están en Europa. Hay mucho espacio hoy en día para empresas locales, sudamericanas, de hacer negocios. Mira lo que ha hecho el Grupo Romero en Perú, se acaban de comprar Origen, compraron acá Data Center. O sea, hay una demostración que hay una avidez empresarial local de hacer cosas de escala global. Entonces está la confianza empresarial de hacerlo, está la demanda eléctrica, están los clientes, las grandes compañías mineras están acá. Entonces como que, lo dije el otro día en una entrevista en Exponor, digamos, de verdad Antofagasta puede ser Dubái del futuro. Y tú puedes agarrar varias ciudades en Chile, en Perú, en Argentina, y estamos literalmente sentados en una mina de oro. Esa mina de oro se llama cobre, esa mina de oro se llama energía solar, esa mina de oro se llama litio, se llama data center. Mi épica es que Colbún tiene que ser parte de esta épica regional de transformarnos en una potencia como Chile, como región, y que de acá a 10, 20 años más tengamos industrias consolidadas de primer nivel en varias industrias y que eso va a traer un desarrollo y prosperidad a nuestros países como nunca lo hemos visto. Eso es lo que tenemos que conseguir. José Ignacio, muchas gracias por venir hoy. No, encantado. ¿Pasó el rato ya? Sí. Rápido.